Hola habitantes de la Commonwealth, muy buenas noches. Yo soy Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video rápido de noticias de The Walking Dead Universe. El día de ayer salió un teaser de 30 segundos de la nueva serie de Rick y Michonne llamada The Walking Dead: The One Who Lives, en donde podemos ver un mejor vistazo de los actores. Pero lo más interesante y lo que está rompiendo todo el internet es que parece que a Rick le falta la mano, así como lo escuchan. Como ven en esa escena, parece que a Rick Grimes, los enemigos o los walkers o quien sean, le hicieron una mala jugada y le quitaron la mano, porque en esta escena que están viendo se nota de que eso no es una mano normal. Eso parece como un gancho o una especie de mano provisoria, una mano de robot o una mano plana o un pedazo de chapa, no se llega a apreciar muy bien, pero parece que la mano izquierda la perdió. Ahora no sabemos si, tanto como se puede ver en el tráiler, si es en esa escena que la perdió ahí de día contra los walkers, o quizás lo obligaron a que se la corte, como quiso hacer Negan cuando eran enemigos, o quizás se la cortaron directamente los enemigos del CRM. Recordemos que en el final de The Walking Dead, la serie original, Rick se escapó pero lo encontraron, y el helicóptero le dijo algo sobre el General Bale, así que seguramente que este general, de alguna forma se debe haber vengado, así que es muy probable de que ellos sean los culpables de que a Rick le falte la mano. Es una pena porque este personaje nos acompañó desde el primer capítulo de la serie, y después de tantos años, ver que termina de esta forma es la verdad que bastante triste. Pero bueno, estoy seguro de que al final de todo van a terminar ganando y podrán vivir tranquilos de una vez por todas. Pero bueno, la cuestión es que a Rick le falta la mano, tal como sucedió en los cómics, nada más que de una forma distinta, pero terminó sin brazo. Con respecto a Michonne, no se ve mucho de ella, pero es más de lo mismo que en la escena final de la serie original. Se la ve muy bien, demasiado decidida y poderosa, como para enfrentar un montón de walkers y enemigos del CRM. Así que seguramente que Michonne va a tener una participación impresionante en esta serie. Ojalá que vuelva a la esencia de la Michonne de la temporada 2 y 3, y de la 4 también. Otra cosa con respecto a esta serie es que se confirmó definitivamente y oficial quién va a ser el actor que va a interpretar al General Bale. El actor elegido es Terry O'Quinn, más conocido como John Locke de la serie de Lost. El actor de 71 años seguramente va a ser el archienemigo de Rick Grimes dentro del CRM. Así que esperemos que este hombre esté al nivel y tengan una buena batalla. Aunque dudo mucho que en esta miniserie se termine de resolver todo el asunto del CRM, ya que es muy grande. Otra que también vuelve es la actriz Pollyanna McClintock, quien interpreta a Jadis, y seguramente tenga un cargo bastante importante en el CRM, tal como vimos en World Beyond. Y bueno, pasando a la otra serie, The Walking Dead Daryl Dixon, el domingo 15 se estrena el capítulo número 6, el último de la primera temporada. Obviamente todos ya saben de que va a salir una segunda temporada y que Carol va a estar ahí. Me refiero a la actriz Melissa McBride. Antes de profundizar mucho con el tema de la actriz, lo que es interesante que quiero resaltar del episodio 5, que por cierto estoy preparando el resumen, es que Daryl y Carol tuvieron una conversación por radio en el episodio 5, y lo interesante es que antes de que se corte la comunicación, Carol le dice de que él volvió, y ahí se corta la comunicación. Y Daryl se queda muy sorprendido y le empieza a preguntar quién volvió, pero ya no pudo recuperar la comunicación. Ahora, la gran duda, ¿quién habrá vuelto? ¿Quién habrá vuelto a la Commonwealth? ¿Volvió Rick? ¿Volvió Rick y Michonne? ¿O quizás volvió Morgan? ¿Quién sabe? Porque Morgan y Ren, su hija, o Mo, como quieran decirle, se fueron a buscar a Rick, como vimos en el final de Fear the Walking Dead. Entonces, es muy probable de que Morgan haya regresado a Alexandria y como no los encontró, haya llegado a la Commonwealth. En fin, sea quien sea que haya vuelto, va a ser bastante interesante, porque tanto Rick como Morgan son los personajes principales de la serie. Así que vamos a ver en qué termina eso. Quizás nos sorprende y en el capítulo final, en este capítulo 6, aparece Carol y le cuenta a Daryl quién es el que volvió. Otra noticia con respecto a esta serie, y muy buena, es que ayer 12 de octubre fue la New York Comic Con, y el actor Norman Reedus, quien interpreta a Daryl, confirmó de que Melissa McBride, Carol, aparecería en la segunda temporada como un personaje principal. Y también se confirmó de que el nombre de la segunda temporada se va a llamar The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol, que significa el libro de Carol. Así que vamos a tener Daryl y Carol al 100%. Va a ser espectacular la segunda temporada. Solo esperemos que Isabel no muera, ¿no? Porque como dice el dicho, 3 son multitud. Y yo no veo corriendo a Carol y a Daryl con metralladoras junto con Isabel. Así que esperemos que ella sobreviva y Daryl y Carol puedan hacer de las suyas. Y ahora pasando a lo último y muy interesante, de hecho este podría ser el sueño de muchos fanáticos de The Walking Dead, Scott Gimple acaba de confirmar de que hay planes para reunir todo el universo de The Walking Dead en una sola serie. Me refiero a The Walking Dead, la serie original, Fear the Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead Dead City, The Walking Dead Daryl Dixon y por supuesto esta serie nueva llamada The Walking Dead The One Who Lives, lo cual va a ser un mega crossover de proporciones épicas, en donde todos los personajes estarían
estarían juntando para pelear contra el CRM. ¿Se imaginan lo que va a ser eso? ¿Va a ser como las clásicas fotos de los fanart que vemos de por un lado los buenos y por un lado los malos? Bueno, algo así. Va a ser épico. Imagínense a Rick, después de tantísimos años, cara a cara con Negan, haciendo las paces por un bien mayor. Negan, Daryl, Rick, Morgan, imagínense Morgan. ¿Vieron que Morgan tiene esa faceta de como el interruptor, prendido y apagado? Bueno, imagínense de que Morgan ahora está tranquilo, ¿no? Con Ren y todo el tema. Pero de repente aprieta el botón y se vuelve a transformar en el Morgan desquiciado. Uy, lo que va a hacer eso. Con el palito y con una pistola, terrible, Morgan haría un desastre. Así que nada, esperemos que se confirme esto. Ya está, si este tipo lo dijo, si Scott Gimple lo dijo, esto va a pasar. Y era obvio que iba a pasar, gente. También tengo mucha curiosidad de ver a los chicos de War Beyond. Me caen bien los chicos, la verdad que me caen bien los chicos. Bueno, no todos. Iris no me cae bien, pero me caen bien casi todos y nada, me gustaría mucho ver a los chicos esos juntándose con los protagonistas principales y bueno, dando lo mejor de ellos también en una épica batalla. Así que va a ser épico, va a ser el sueño de muchos y esperemos que no tarde demasiado en salir. Y si va a tardar, que lo hagan bien, que hagan otras cosas mientras tanto, que hagan series, spin-off y que lo hagan bien, así tenemos algo de calidad. Así que bueno, esas fueron las noticias rápidas, no sé de cuánto me va a quedar este video de tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado este video y nada, vayan corriendo a ver el tráiler de Ricky Millón, ya que yo no lo pude subir en el canal porque me saltó el copy, solamente les compartí las escenas del principio. Vayan a ver el tráiler y después cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció. La verdad que fue épico volver a ver a Rick, lástima que no está completo, ya me entienden, ¿no? Lo de la mano. Así que bueno, esas fueron las noticias rápidas de The Walking Dead Universe. Vamos a tener un super crossover, vamos a tener a Daryl y Carol juntos ahí en Francia, que va a ser espectacular. Y por supuesto, vuelven Rick y Michonne, que son dos grandes personajes. Y los vamos a poder ver en febrero del 2024, con un total de 6 episodios, como es de costumbre en este universo. Eso fue todo por hoy, habitantes de la Commonwealth. Espero que la estén pasando muy bien, les mando un saludo a todos. Y bueno, en cuanto haya más noticias y otras cosas, se los voy a estar compartiendo en videos, o en shorts, o en publicaciones, o en encuestas, o lo que sea. Nos vemos, gente. The Commonwealth corta la transmisión.